A nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es el creador del Instituto Interamericano for Democracy. Doctor Sánchez Berzaín, gracias por responder nuestra llamada. ¿Cómo ve la situación latinoamericana luego de este reordenamiento, para llamarlo de alguna forma, de países aliados que han salido en defensa de Israel ante la agresión de Irán? El caso de Arabia Saudita y de Jordania, que han contribuido a la defensa del arco, del escudo antimisiles que ha permitido que los cohetes no lleguen a territorio israelí de manera efectiva. Sin embargo, algunos países, algunos gobiernos latinoamericanos van en vía contraria, como es el caso concreto de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha insultado a Javier Milei por haber dado su respaldo a Israel. Buenos días y bienvenido. Buen día, Oscar. Para entender esto hay que recordar que el mundo está hoy día en medio de la Primera Guerra Global. Cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, todo el mundo temía una guerra mundial, cosa que todavía se cierne como amenaza, pero como un aporte a entender la situación, expresé que de lo que se trata es de la Primera Guerra Global. ¿Cómo defino la Primera Guerra Global? Una guerra global es una confrontación en la cual hay frentes específicos de batalla. En este caso se empezó con la invasión de Rusia a Ucrania, se siguió con el ataque terrorista a Israel en octubre del año pasado, que motivó la reacción y la operación sobre Gaza, y ahora hay una tercera expresión que es el ataque directo de Irán a Israel. Estos hechos ayudan a la definición de la guerra global, porque se trata de frentes específicos en los cuales los combatientes están limitados a algunas partes, pero todo el globo, todos los países del mundo globalizado están comprometidos en esa guerra. Y están comprometidos porque no hay neutralidad. Si bien hay no participación, no hay imparcialidad. Todo el mundo tiene que ver con el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo el mundo tiene que ver en este mundo globalizado con el ataque terrorista contra Israel y las operaciones consecuentes en Gaza. Todo el mundo tiene que ver con lo que acaba de suceder este fin de semana con el ataque directo de Irán a Israel. Eso es la guerra global, que no es una guerra mundial, porque la guerra mundial presentaría un frente amplio en el que todo el mundo combate. Aquí no todo el mundo combate, pero sí todo el mundo participa. Ese es el primer elemento, el concepto de guerra global. Y el segundo elemento es que en el mundo globalizado, capitalista y de revolución tecnológica, que es la característica del siglo XXI, lo que tenemos son dos grupos. Un grupo que trata de administrar ese mundo fundado en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en la propiedad privada, en el bienestar para el ser humano, en la rendición de cuentas, en elecciones libres, que son los países democráticos. Y en el otro grupo están las dictaduras, que tratan también de gestionar ese mundo capitalista y globalizado, pero concentrando el poder en pocas manos, sometiendo a los pueblos con cualquier pretexto. Rusia, y son las dictaduras. Rusia lo hace con un discurso nacionalista, Irán lo hace con un discurso teocrático, es una dictadura teocrática. La China lo hace con su concepto de partido único, Corea del Norte con un clan familiar, y en las Américas, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, lideradas por Cuba e integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo hacen con su discurso antiimperialista y otros más. Entonces, en ese escenario, con esos dos marcos de referencia, la reacción al ataque de Irán contra Israel es casi se puede dibujar. Las dictaduras van a apoyar a Irán. Los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos democráticos al servicio de las dictaduras, como ser en América Latina, México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Chile con Boric, van a tratar de ir por el centro, pero apoyando indirectamente a las dictaduras, en este caso a Irán, y las democracias van a defender a la democracia que es Israel.
al Estado agredido en este caso. Entonces el mapa es muy claro. El mundo está en una situación en la que las dictaduras han hecho una alianza de hecho, que lo único que impide que sean un solo bloque es que no hay un liderazgo claro, porque China no se va a subordinar a Rusia, Rusia ni China se van a subordinar a Irán, Irán no se va a subordinar a Rusia, pero cooperan entre ellos cubriendo sus operaciones criminales, tapando sus actos de violación de derechos humanos, tratando de justificar las agresiones contra la paz y la seguridad internacional que cometen. Y en ese contexto, después del ataque de Irán a Israel, tenemos que ver con claridad quiénes son los países en América Latina que van a apoyar a Irán, las dictaduras y sus gobiernos paradictatoriales. Ahora bien, en el caso de nuestro hemisferio, pudiera producirse una situación donde ante la posición de, por ejemplo, de Venezuela contra Israel, contra Estados Unidos, contra Occidente, pudiera iniciarse un proceso de desestabilización para derrocar a gobiernos de ese tipo en Latinoamérica, el caso de Bolivia también. Bueno, las dictaduras son un hecho anormal, Oscar. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba con 65 años, Venezuela dictadura de 25 años, Bolivia casi 20, y la segunda parte de Nicaragua desde el 2007. Si le contamos la primera, supera también las décadas. Entonces, estos son hechos anormales que están censurados y que deberían cesar por mandato de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana, del TIAR, por mandato de la Convención Mundial, de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, por mandato del Estatuto de Roma. Hay decenas de leyes que impiden la existencia de las dictaduras y que más bien obligan a las democracias a la normalización. Lo raro es que con 65 años de dictadura de Cuba, 25 años de dictadura de Venezuela, casi 20 de Bolivia y la historia de Nicaragua, se toleren estas dictaduras y tenga que llegar una expresión tan fuerte como lo que es la Primera Guerra Global para pensar o repensar que las dictaduras no son tolerables. Debería existir una política exterior seria de todas las democracias de América Latina. América Latina tiene de todas las democracias de las Américas tienen 35 países, incluyen Canadá y Estados Unidos. En esos 35 países, 4 son dictaduras y 4 son gobiernos paradictatoriales. Pero los 27 restantes son democracias. Entonces, lo que usted dice, Oscar, que esta situación puede llevar a que las democracias recuerden su obligación de cesar las dictaduras, sería algo muy importante, porque desde hace rato, no de hoy día, no con el ataque de Irán a Israel, las democracias en América Latina y en las Américas, incluido Estados Unidos y Canadá, están siendo víctimas de agresión por parte de las dictaduras. La dictadura jefe de Cuba digita y utiliza como armas de agresión a lo que llama el imperialismo, el narcotráfico. Lo proclamó Castro en la década del 60, lo repitió el Che Guevara y después lo han repetido a coro Chávez, Maduro, Evo Morales, inclusive López Obrador, y utilizan la migración forzada como un arma de ataque a desestabilizar la democracia más importante del mundo. O sea, el concepto es que las dictaduras son una anormalidad y las democracias están en la obligación de cesar esa normalidad y ojalá estos hechos de expresión de la Primera Guerra Global, que ya tiene 3 frentes, un frente activo en Rusia contra Ucrania, otro frente activo en Gaza y un frente potencialmente activo entre Irán y el mundo libre del Medio Oriente, que comprende a Israel y otros países de la zona, haga reflexionar sobre que lo que hay que hacer no es atender los síntomas, sino atender la causa. Y la causa son las dictaduras que sostienen el crimen organizado, son narcoestados y sostienen la agresión internacional violentando la paz y la seguridad internacionales, como lo vemos ahora. Cuba ha salido a respaldar a Irán, Venezuela ha salido a respaldar a Irán, el gobierno paradictatorial de Lula dice sí pero no, lo mismo que el de México. La dictadura de Bolivia es aliada y es plataforma
militar del régimen de Irán, tiene convenios militares y está convirtiendo Bolivia, o la ha convertido ya, en la plataforma de amenaza contra las democracias en el cono sur, y Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, que son los países amenazados por esa situación, tan tranquilos. O sea, no esperen un ataque armado, vean las señales claras, la realidad objetiva que está mostrando la penetración de las dictaduras rusa, china, iraní, con movimientos de agresión, de control e inclusive de colonización a través de las dictaduras de las Américas, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y recuerden que las dictaduras son un hecho anómalo que no debe existir. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar, muy amable. Bueno.